¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, Buenas noches. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Acá estamos con el profesor Mauricio Flores. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar 5 minutos para dudas. Les queríamos primero preguntar algo. ¿Hay algún inconveniente en que ustedes se conecten 7:30? Es decir, para hacerla más temprano, de 7:30 a 8:30. En mi caso no. No tengo drama. En principio no. No tengo problema. Bueno. No, tampoco. Sin problema. Bueno, gracias. A partir de la próxima, igual lo vamos a modificar en el campo. Vamos a entrar 7:30, ¿eh? Así terminamos más temprano porque estamos todos también cansados ya a esta altura del año. Y vamos a hacer una clase, vamos a hacer la picadita más o menos de 1 hora 10, no más, ¿eh? Porque entendemos que ustedes también están cansados y vamos a tratar de sacar dudas y hacer la clase picadita. Va a quedar grabada, de todas maneras, y cualquier cosa está el foro para preguntar. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta del grupo? ¿Cómo vienen con los grupos? ¿Se están organizando? ¿Ya pudieron ver en el campus los grupos? ¿Ya saben cómo buscar a sus compañeros? Tienen que buscar, tienen que poner apellido, punto, nombre, etcétera, etcétera. Y si no, si a ustedes les parece, pueden buscar por acá mismo. Si ya tienen, algunos ya se juntaron y tienen un grupo de chat de WhatsApp, lo ponen acá y dicen: hola, somos grupo 9. Si sos grupo 9, unite y mandan el chat. ¿Cómo van con el grupo? Cuéntenme. Por ahí no hicieron nada todavía y está bien. Pero les avisamos, ¿para qué voy a poner a grabar? ¿Alguno que no tiene grupo asignado? Sí, ¿hay alguno que no tiene grupo asignado? Bueno, hablo por el grupo 4. Nosotros ya nos estamos organizando, ya bien, ya los encontramos. Nos debe faltar muy poco. Bueno, buenísimo. Grupo 9, casi lo mismo. Nos encontramos, hicimos un grupo de WhatsApp y bueno, estamos organizándonos. Perfecto. Bueno, pues les contamos, estábamos viendo las fechas tentativas de parcial y tenemos que, según el calendario académico, la posible franja y posibles fechas es el 16 o el 23, el primer parcial, de septiembre. Hoy es 19, entonces nos queda 26, 2 y 9. Muy bien. ¿Qué más les queremos decir? Perdón, profesor, le quería hacer una pregunta con respecto a los trabajos. ¿Ya arrancamos nomás? O sea, yo ya tengo definido tema y grupo. O sea, ¿o hay alguna consigna particular que nos tenga que pasar? Está en el grupo, está en el campus la consigna. Ah, listo. Entonces, perfecto. Está en el cuerpo del campus, dice TP grupal obligatorio y te dice la consigna tal cual es. Listo, ya me arreglo entonces. ¿Y la fecha esa que es 16 o 23 la va a decir más adelante? Cuando lo defina Secretaría Académica, ahí decimos. Listo, al pelo, gracias. No, por favor. El otro tema importante es que el segundo parcial posiblemente sea el 18 o el 25 de noviembre. Si quieren anotar, 18 o 25 de noviembre. Esto quiere decir que una clase anterior vamos a tener clase de repaso, o sea, el 11, posiblemente. Todo esto es tentativo, Y los grupos van a estar, ya tenemos fecha para los grupos. Entonces tenemos grupo 1 y 2 el 7 de octubre. Grupo 3 y 4 el 14 de octubre. Grupo 5 y 6, 21 de octubre. Grupo 7 y 8, 28 de octubre. Después vamos a poner todas las fechas igual
en el campus, pero para que sepan. Perdón. Y grupo 9 y 10, 4 de noviembre. Y lo molesto con algo más. Yo siempre, el mismo pesado de siempre que habló recién por el tema de los grupos. Yo estoy en la lista, pero cuando me fijo, dice que no pertenezco a ningún grupo, en rosa. Cuando te fijas, ¿dónde? Perdón. Yo estoy en la lista, soy el grupo 10, pero si sigo bajando, dice estado de la entrega, grupo, no perteneces a ningún grupo. No, eso es los grupos que se arman en el campus. No, olvídate de eso. Es el que está escrito en el cuerpo del... Sí, ahí estoy en el grupo 10, está. Listo. Ahí tenés entonces el Gracias. grupo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta del trabajo? Marisa, si podés prender la cámara, buenísimo. Ahí se te ve. Ahí está. Hola, profes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Esta fecha de que usted recién dijo es para la exposición, ¿verdad? Del trabajo, del grupo. Las últimas fechas, sí. ¿Qué grupo sos? 4, grupo 4. Bien. ¿Y qué fecha te di? 14 del 10. Perfecto. 3 y 4, 14 del 10. Perfecto. Gracias. Ah, otra cosita. ¿El trabajo se entrega antes, ese mismo día? ¿O usted lo tiene que tener antes? Ese mismo día se habilita el link para que todos los integrantes del grupo suban el trabajo. Bien. Y después se habilita para un drive donde una sola persona sube el trabajo al drive y ese drive tiene acceso todos para que todos puedan estudiar. Perfecto. Re claro. Gracias. Muy bien. Micaela. Hola, profe. ¿Cómo va? Bien, ¿usted? Quería hacerle una consulta sobre que a mí me pasa lo mismo que al otro chico, que no salgo salgo en la lista, pero cuando pongo para ver los grupos, para entregar el trabajo, me dice que no pertenezco a ningún grupo. No, porque todavía no está. Ustedes solamente fíjense si están en el cuerpo de la tarea. Ahí dice grupo 1, todos los integrantes, grupo 2, todos los integrantes, el tema, por supuesto, etcétera, etcétera. Ya con eso, comuníquense después y ármense y júntense, etcétera. Recuerden que no pueden presentar trabajos individuales porque si no se van a recuperatorio de TP y después se van a final. O sea, condición sine qua non, trabajo grupal obligatorio, grupal. Perfecto. Muchas gracias. Nada. Delfina. Sí, buenas noches. Me quedó una duda respecto de una de las consignas en la parte del trabajo, cuando dice presentación del caso sintécticamente. ¿Tendríamos que buscar un caso nosotros, ustedes nos asignan un caso o a qué se refiere? Como dijimos anteriormente, hay que buscar un caso para interrelacionar con el marco teórico. Entonces, claro, todos los temas tienen que buscar un caso. Recuerden que a ustedes les toca un tema general, vamos a presuponer, atención. Entonces ustedes después van a buscar un tema puntual de lo que es atención. Vamos a repasar eso. Vamos a presuponer. Esperen que voy a compartir y así nos sacamos la duda. Por ejemplo, esto. Ok. Ya estoy compartiendo. Sí, ya pueden verla. Sí, ahí pueden ver. Muy bien. Yo me voy. Recuerden que nosotros le dimos 3 bases de datos donde ustedes pueden buscar papers. Por ejemplo, yo qué sé, Google Académico. Después ahora te doy la palabra a María Laura y las otras personas. Estoy en Google común, ¿no? Vamos a ir para atrás. Acá. Entonces ahí voy a buscar Google Académico. Este es el sitio, ahí lo pueden ver, que centra todos los papers científicos. Y acá, por ejemplo, ¿qué tema les tocó, Delfina? Atención, soy grupo 1. ¿Atención? Exacto. Entonces, busco atención, por ejemplo, estoy en Google Académico, vieron, ¿no? Que es el especial de Google. Atención, neuropsicología. Muy bien. Vamos a presuponer tipos.
¿no? Entonces, el proceso de la atención, una mirada neuropsicológica. Ahí empiezan a aparecer los libros o los papers, ¿eh? El proceso de la atención, ustedes van a tener que hacer un trabajo de investigación, van a tener que buscar qué poner, qué no poner, etcétera. Vamos a presuponer el rol de la neuropsicología y la interdisciplinaridad en la etiología, bueno, no, esto no. Neuropsicología de la atención, por ejemplo. Puede ser que muchas páginas no los dejen entrar, entonces, ahí está. Ahí tienen conceptos, alteraciones y evaluaciones. Ustedes hacen una introducción pequeña, yo qué sé, de 4 o 5 páginas, ¿eh? Después van a hacer el desarrollo. Entonces, en el desarrollo, acá tienen tipos de atención. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar. Acá tienen el proceso, por ejemplo. Tienen codificación, focalización, ejecución, alternancia, alternancia sostenida, etc. Todo esto lo van a tener que buscar ustedes dependiendo del paper que les da. Después tienen que buscar el caso. Entonces, tenemos carátula, introducción general del tema. Eligen un tema de atención sostenida, por ejemplo. Yo qué sé, van a ver ustedes, van a elegir dentro de las atenciones cuál quieren investigar. Y buscan un ejemplo, un paper, una viñeta, una serie, un personaje en una serie, un personaje en una película, una novela, una noticia que haya salido en último momento, puede ser regional o global o donde ustedes quieran, que dé cuenta del tema que están buscando. Atención sostenida. Lo interrelacionan, o sea, hacen el desarrollo de atención sostenida y después ponen el caso. Interrelacionan, explican cómo sería, qué es lo que pasa, qué es lo que encuentran como convergencia y divergencia acerca de lo que están diciendo. Y después ponen la conclusión. La conclusión va a ser grupal. Si alguien quiere hacer una conclusión individual, abajo de la grupal pone su conclusión individual en el momento de la entrega del trabajo, no hay ningún problema. Y, por supuesto, bibliografía con normas APA. ¿Hasta acá se entendió? ¿Un poquito más? Sí, profe, perfecto, gracias. Bien. Ahí voy con las preguntas. Un segundito. María Laura y después Tamara. Alguien está muteado. María Laura. Bueno, no está María Laura. Vamos con Tamara. Tamara. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, sí. Sería básicamente un trabajo de investigación con todas sus partes. Exacto. Con el vieron, digamos. Con el tema que les propusimos y ustedes tienen que buscar el tema general, elegir un tipo de ese tema, desarrollarlo Claro, para su intervención. nos acotamos como en un trabajo de investigación a algo X y de ahí en adelante, todas sus partes. Exacto. E igual está escrito ahí en la consigna, ¿eh? Bien. Roxana. Bueno, gracias. De nada. Profe, una consulta. Igual lo tengo que consensuar con varias partes. Primero con mi grupo y después ver si me lo permiten hacer. Tengo un caso de afasia de un chico, el hijo de una amiga, que es en nuestro tema. ¿Se puede hacer así o tiene que ser algún caso conocido o se encara de otra forma? Igual No. depende de muchas razones, pero digamos, se me ocurrió que podría ser un caso con Buenísimo. una entrevista o lo que fuere. Sí, para eso necesitamos que sumes al cuerpo el consentimiento informado de los padres para presentar el caso. No me acuerdo si ya tiene 18, pero creo que tengo Bueno. que ver bien la edad, pero si es menor de edad, perfecto. Consentimiento, impecable. Bárbaro. Y después tienen que cambiar el nombre. Si querés le pones, Perfecto. Adolfo Valdés, le pones RB, yo qué sé. Perfecto, caso XX. Gracias, perfecto, ahí lo noto. Muy bien. Mariana.
Hola, buenas noches a todos. Y iba a hacer una consulta, igual voy a consensuar con el grupo, que lo estábamos hablando. Cuando usted habló de viñetas, se me vino, nosotros tenemos el tema de memoria, y se me vino el pedagogo Francesco Tonucci, que trabaja mucho la viñeta. Entonces, si podemos quizás encontrar algo que tenga que ver con la memoria, que sea una crítica y a la vez poder usarlo, en el caso que lo podamos relacionar. Está bien, mientras vos puedas, aparece la viñeta y la viñeta se pueda interrelacionar con el marco teórico, está bien. Así que es correcto. María Soledad. Bueno, no, pero era más o menos como la compañera anterior sobre el tema de, no lo hablé con el grupo todavía, pero sobre casos. Si Bien. se podía tomar un caso real. Sí. A nosotros nos tocó Siempre el síndrome perfecto. digestivo y... ¿Qué tema tienen? Disculpa. Sistema ejecutivo. Síndrome ejecutivo. Síndrome ejecutivo. Síndrome. Sí. Perfecto. Sí, mientras... Se podría trabajar. Bien. Manténganla en un adulto mayor. Bien, mantengan el anonimato del paciente. Si quieren cambiar, inclusive, digo, para que no haya cuestiones... Bueno, nunca sabemos dónde puede ir a parar la grabación. Entonces, exacto. Mantengan el anonimato del paciente. Si quieren, pueden cambiar inclusive, si viven en una ciudad, cambian el nombre de la ciudad. Si viven donde vive, cambian el domicilio, digamos, la región, y eso también lo pueden hacer. Ok, perfecto, gracias. Bueno, sí, los casos reales son muy ricos, obviamente, entonces habría que aprovecharlos, pero no todos, siempre y cuando esté con consentimiento informado, en el caso de que sea un cuadro muy desregulado, y consentimiento informado no solo del paciente, sino del pariente que les deja utilizar la información, por más que lo tergiversemos. Y no lo tergiversemos, le cambiemos los datos reales. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más del parcial, del trabajo? ¿Está más o menos claro? Mientras yo voy dando la clase, lo que pueden hacer es irse encontrando por el chat y se ponen, bueno, estamos acá, bueno, somos del grupo no sé cuánto, 9, 5, 4, lo que sea, y se van comunicando entre ustedes. Así aceleran el tema de... Recuerden que el grupo 1 y 2 ya tendría que estar, 1 y 2, 3 y 4 ya tendría que estar bastante conectado. Tenemos personas que no le van a tomar, como Florencia Han, no te van a tomar la asistencia, así que tenés que salir y volver a entrar para abrir el mail institucional. Muy bien. En el día de hoy vamos a hacer un repaso general de lo que fue bases y le vamos a agregar algunas cositas para ingresar al mundo de la neuropsicología. Entonces, vamos a empezar con el PPT para recordar. Muy bien, acá estamos entonces, como dije, con el profesor Mauricio Flores. Y vamos a recordar un poquito bases y agregarle más cosas, más información. Entonces, todos sabemos cómo se organizan los niveles de organización de la materia, todos sabemos qué es una membrana plasmática, cuáles son sus componentes, sabemos que tienen canales por donde pasan sustancias y se forman, por ejemplo, al traspasar y al haber transporte de sustancias se forman diferencias de... Ahí no me sale ahora el nombre, bueno, no importa. De gradiente, y entonces ahí se produce, por ejemplo, si pudiéramos observar el axón, podríamos ver cómo se forma el impulso eléctrico o cómo se sostiene. Sabemos que la membrana plasmática tiene diferentes tipos de macromoléculas, por ejemplo, tiene lípidos, hidratos de carbono, glicolípidos, proteínas, etcétera, etcétera. Y una de las células que nosotros vamos a estudiar en profundidad y que vamos a darle mucha importancia es a la neurona. Entonces, vimos de la neurona que tenía un soma,
con organelas adentro, que cada una tenía su función, que había una direccionalidad y función, y también sabíamos que el cuerpo neuronal daba, digamos, la sustancia. ¿De qué color? ¿Qué habíamos visto? El cuerpo neuronal, el soma, ¿qué color le daba, por ejemplo, a la corteza? Blanca. Gris. Gris, Gris, porque el el soma. soma es gris y siempre lo tengo que pensar, pero el soma es gris y la parte blanca era el axón. Claro, el axón era blanco por el tema de la envoltura de mielina. Mielina, claro. Exacto, muy bien. Entonces, sabíamos que las partes de la neurona tenía parte del soma, tenía el axón, y también en el soma había una ramificación que en las puntas tenían la famosa sinapsis. Entonces, que una sinapsis era el encuentro de dos células y que pasaban información. Y esta información y comunicación podían ser de dos estilos. Una podría ser una sinapsis química y la otra podría ser una sinapsis eléctrica. La sinapsis química se daba en la dendrita, o sea, en lo que era la ramificación de las dendritas, y la eléctrica se daba en el axón. La sinapsis tenía, por ejemplo, había dos tipos básicamente. Una era la química, tenía una célula presináptica con un espacio sináptico y una célula posináptica. Y en el medio había intercambio de neurotransmisores, que era esta comunicación química donde en el receptor posináptico había receptores específicos, por ejemplo, de dopamina, serotonina, etcétera, etcétera. Vamos a recordar un poquito a grandes rasgos todos cuáles eran los neurotransmisores, como serotonina, dopamina, endorfina, etcétera, etcétera. Y acá este cuadro es lindo porque los vamos a ubicar dentro del sistema nervioso central o el sistema nervioso autónomo, o si no, directamente en la sinapsis que se da con las glándulas, los músculos, etc. Para recordar también un poquito, los neurotransmisores, que era la comunicación química, daba efectos. Entonces, eso nos daba la sensación, la dopamina nos daba la sensación de placer, la serotonina de humor y del estado de ánimo, el glutamato de la memoria, la acetilcolina era responsable de la atención, etcétera, etcétera. Esto es importante saberlo por lo siguiente: cuando ustedes ahora vayan a buscar en sus investigaciones cuáles son los tipos de neurotransmisores o de base neurobiológica y en qué región del cerebro ocurre tal cosa, por ejemplo, qué pasa con los neurotransmisores y la atención, o la memoria, o el síndrome de índice ejecutivo, cuál es la base neurobiológica de tal cosa, etcétera, ustedes van a tener que detallar, así que está bueno recordarlo. Esto es una... Sí, hay que levantar la mano hay que levantar la mano. Así yo te... Perdón, profe, pero ¿usted está compartiendo un PowerPoint, una PPT, algo? Buena pregunta. Porque nosotros no la estamos viendo, por eso lo corté así. Muy bien. Acá, perdón. Vamos de vuelta. Disculpen, Ahí estamos. Entonces, ahí vimos los niveles de organización de la materia, la membrana, igual está grabada toda esa parte. Acá está la neurona con sus partes, como habíamos hablado, la sinapsis también, todo lo que dijimos de sinapsis, los neurotransmisores, con el listado de neurotransmisores, los efectos de los neurotransmisores, como recién hablamos, y habíamos llegado a la microfotografía de la neurona. Fíjense, qué interesante. Esta es una microfotografía real. Acá tenemos el cuerpo neuronal con las dendritas y el axón en otro color. Ahí se ve el núcleo, etc. Esta es un dibujo de la neurona típica con su botón sináptico, el axón, el cuerpo neuronal, dendritas y todo lo que ya sabemos. Acá tenemos estamos haciendo un repaso a grandes rasgos para que ustedes empecemos a pensar todos juntos acerca del sistema nervioso central.
Acá tenemos la sinapsis, esto es otro cuerpo neuronal, o puede ser también neuroglía, no lo sabemos. Acá tenemos un preparado, tenemos preparado el cuerpo de una neurona, fíjense, el axón, preparador real, por supuesto, de un tejido cadavérico seguramente. Cuerpo neuronal, o puede ser de una biopsia también, dendritas, etc. Y acá tenemos toda la completa, la estructura general de la neurona con todas las partes, incluso del axón y del cuerpo. Recuerden que había una conformación para saber cuál era la sustancia negra, la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Cuál era la sustancia blanca? Sí, ¿cuál era? Aquí, recién lo dijimos. ¿A qué ¿Por la parte? mielina? ¿Eso pregunta? Bien, a la mielina, y ¿a qué parte de la neurona? El axón. El axón. Y entonces la sustancia gris va a ser el soma. Hay una disposición en el cerebro que después vamos a ver, que es que los somas dan para la corteza, o sea, la sustancia gris, y la sustancia blanca, los axones, dan para lo subcortical. Acuérdense de esto. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del cerebro. Vamos a recordar. ¿Cómo se llamaban las partes del cerebro? ¿Cómo se dividía el cerebro? ¿Cómo se llama cada uno? Frontal, temporal, parietal y occipital. Perfecto. Occipital, parietal, temporal y frontal. Recordemos que lo que es neurodesarrollo, el cerebro de un niño está muy precario el lóbulo frontal, entonces se va a desarrollar de atrás para adelante siempre el cerebro de un niño. Entonces, si nosotros pudiéramos ver, después podemos buscar el cerebro de un niño. Sí. El lóbulo occipital, temporal y parietal van a estar bien desarrollados y el frontal va a ser más pequeño. Recordemos que el lóbulo frontal, ¿qué manejaba el lóbulo frontal? Claro, estaba pensando en eso, en la planificación, porque el niño ve desde un principio, desde que nace, pero planificar y razonar lo hace mucho más adelante. Claro, y también la frustración, la inhibitoria, claro. La desinhibición, exacto, muy bien. Entonces, todo la organizacional y el no poder, la inhibición, desinhibición, la desregulación emocional en contacto con otra parte del sistema, en el niño se va a notar mucho que no está el frontal y prefrontal. Vamos a recordar, hay una mano, ahí levantaron la mano, ¿puede ser? Sí, profe, yo, Delfina, perdón, no, pero justamente iba a decir eso, lo de que se relaciona con el control inhibitorio e incluso en la adolescencia también se ve mucho esto de que los adolescentes se creen inmortales, que no me va a pasar nada, es porque justamente no está aún desarrollado del todo. Claro, no hay noción del peligro, no hay una lectura concreta de la realidad. Entonces también con el tema se dispararon las hormonas y la percepción de la realidad va cambiando. Recordemos también el tema de la poda neuronal y todo eso que ya sabemos, que después lo vamos a ir viendo nuevamente. ¿Vos querés decir algo? No. Muy bien. Vamos a recordar entonces, ahora que ya vimos a grandes rasgos los lóbulos, vamos a ver algo muy importante, que es que cada lóbulo va a tener un área de asociación primaria, que es a donde llega la información en primera instancia, ya sea que venga de las vísceras, del interior del cuerpo, o que venga del exterior a través del sistema nervioso periférico, médula y tálamo, y que se reparte después a las diferentes áreas. Por ejemplo, como siempre digo, si yo pongo la mano sin querer arriba de la hornalla y está caliente, inmediatamente ahí sube la información por vía aferente por sistema nervioso periférico hacia médula pasa por tálamo y hipotálamo y la va a mandar, por ejemplo, en este caso en particular, al área sensitiva primaria. Fíjense, como siempre decimos, que el área sensitiva primaria y el área motora están pegaditas, a pesar de que no están juntas. Tienen la separación del gran surco,
pero sí están pegadas. Entonces, lo interesante que tiene es que están juntas, pero no interrelacionadas en el mismo lóbulo. ¿Por qué? Acuérdense que acá hay membranas, todas las membranas que vimos, que se llamaban como las membranas que Dura madre, pía madre y ya, la del medio. Mi hijo tiene un quiste en esa misma Aracnoides. Aracnoides. Bien, exactamente. Claro, y son membranas que también separan los lóbulos. Las que vos nombraste, que son las meninges, van por todo por afuera, pero también hay membranas que separan los lóbulos. Muy bien. ¿Dónde tiene tu nene el quiste? En el lóbulo temporal, en la aracnoide. En la aracnoide. O sea, recordemos que el aracnoides estaba también el espacio subaracnoideo por donde pasaba el líquido. El líquido cefalorraquídeo y todo lo vascular. Claro, sí. De hecho, él tiene edema de papilas. El quiste está justo detrás del ojo y por sobre estoy bloqueada, perdón. Por sobre lo que es el nervio óptico. Entonces, tiene efectos en todo lo que es su visión y tiene retención de líquido encefalorraquídeo. Ajá. Mal drenaje del líquido. Pero ¿tiene drenaje? Tiene hipertensión endocranial y todavía no está 100% comprobado científicamente, digamos. O sea, los médicos no se quieren arriesgar a operarlo. Claro. Pero es una posibilidad que suceda, pero todavía no está definido. ¿Cuántos años tiene? 7. 7. Muy bien. Sí. Bueno, muy bien. Gracias por compartir tu experiencia y tu vida. De hecho, cuando decían el tema del crecimiento del cerebro, yo tengo las resonancias magnéticas desde que él tiene 3 años hasta ahora que tiene 7. Así que si suma, por ahí las puedo compartir porque es tremendo el cambio del cerebro. Sí, sería buenísimo. Gracias. Sacale toda la información, pero estaría buenísimo para que veamos cómo es el desarrollo. Entonces, gracias. El área motora, fíjense, tenemos área motora primaria, área sensitiva primaria, área visual primaria. Acá llegan la primera lectura, la información, ni siquiera es la lectura, la información primaria de lo que son los lóbulos. Vamos a presuponer que acá están los lóbulos oculares, el nervio óptico que se cruza, el nervio óptico, y entonces llega a diferentes, al lóbulo contrario occipital. Tenemos el área premotora, tenemos el área auditiva, primaria, etc. Siempre llega la información a un área primaria, que recibe la información. Después la va a codificar, la va a interpretar y codificar. Y después la va a integrar en el otro área. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta es un área de asociación, pero después también puede ser que, supongamos, para cuando tenemos una actividad, supongamos que estamos leyendo y a la vez escribiendo, entonces ahí va a haber un área de integración, donde va a tener que estar la comprensión del lenguaje, el área de asociación visual y el área sensitiva que yo tengo que tener para cuando agarro la virome y estoy escribiendo. Entonces estoy haciendo todo eso tan complejo en un solo acto que es el escribir, por ejemplo. Bien. Más información acerca de lo que estamos viendo, el área con todas sus regiones. Tenemos el centro de comprensión de las palabras, y acá tenemos el centro también de la comprensión. Tenemos el área motriz, tenemos el movimiento de la escritura, pero pensemos que acá lo vemos separado en la corteza, pero en subcortical, recuerden que es cortical y subcortical, por debajo de corteza. Esas son palabras que vamos a ir aprendiendo. Entonces, fíjense, el movimiento de la escritura, pero a la vez también recordemos que va por adentro todo el sistema de cableado. De hecho, me olvidé decirles en la
en la comisión anterior que esta primera foto que tenemos acá es el famoso conectoma, que es la gran investigación que se está haciendo acerca de cómo es el cableado real. Este cableado es el conectoma, es una nueva investigación que se está haciendo, por supuesto, pero supongo que hace más de Perdón, 15 años. esto es una foto real, digamos, Sí. le pusieron colores como para que se vea la interconexión. La interconexión y los caminos, los circuitos. Entonces, todo esto está por debajo de corteza. Todo lo que vemos todo arrugadito estaría por acá. Todo por acá. Y todo esto es cómo están conectadas las partes. Así que es muy interesante. Va a tener el impacto cuando se termine de lo que tuvo el genoma, porque vamos a saber en una patología, por ejemplo, qué está desconectado y qué está conectado, qué está hiper desregulado. Así que esto es muy importante, todo lo que se está descubriendo. El conectoma. Entonces, estábamos acá. Viendo los lóbulos, viendo las diferentes áreas, tanto del lenguaje como lo visual, y también la sensoperceptiva. Todo esto lo fueron siendo investigados por grandes anatomistas de la época, Broca, etc. Fueron Wernicke. Pero también después apareció Brodmann. Y Brodmann lo que hizo es una correlación y le puso números a las áreas. Entonces puso, como para ser más puntual y más acotado, fíjense que al área de Broca le puso área 45 y 44 y 45, que es el área del lenguaje escrito. Entonces, cuando me voy a ver el mapa de Brodmann, veo que 44 y 45 está acá. Y si, por ejemplo, voy a ver el área de la visión, el lóbulo occipital 17, 18 y 19, que era visual primaria, etcétera, etcétera, las voy a ver y tiene lógica. Entonces, todo esto se pudo cotejar después con las neuroimágenes. Miren qué interesante. Entonces, si yo tengo una lesión, tengo una caída para atrás, me golpeo el occipital y tengo un hematoma acá, con la neuroimagen voy a ver exactamente en qué área está y de qué tan grande es la lesión. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y así sigue explicando Brodmann. Todo esto es repaso, no hace falta que se lo aprendan de memorias, pero sí está bueno que lo sepan y que tengan una noción general. Entonces tenemos visión con sus áreas, audición, tacto, gusto, olfato, lenguaje escrito y lenguaje oral. Más de lo mismo, por colores, para que ustedes tengan bien separada el tema de la localización. Recordemos entonces que hubo un primer movimiento localizacionista que fueron anatomistas que intentaron dar cuenta de lo funcional de cada área del cerebro. Teniendo en cuenta, por supuesto también, la anatomía en sí del cerebro, que tiene los grandes surcos, que después aparecen los pliegues, etcétera, etcétera, y que están comunicados por un gran cableado internamente. Pero no solamente hay paquetes nerviosos dentro, subcorticalmente hablando, sino que también hay estructuras. Acá tenemos, por ejemplo, el área de Broca y de Wernicke. Esto es bien cortical y está unido por el famoso fascículo arqueato. Se llama fascículo arqueato o fascículo arqueado, que unen área de Broca y área de Wernicke. Ahora bien, ¿alguien sabe qué puede dar una desconexión acá del fascículo arqueato, por ejemplo? ¿No se produce la fascia ahí? Claro. Una fascia, por ejemplo, exactamente. Una fascia de conducción. Eso es para que vayamos adentrándonos con los cuadros.
Más de lo mismo, para que ustedes vayan localizando más las áreas también del lenguaje. Acá hay un error, que se los digo yo así vamos avanzando. Miren, acá pusieron el lóbulo occipital en lugar del lóbulo temporal y lo cambiaron. Pero nada, era un chiste que yo siempre preguntaba y ustedes focalizaban y me daban el chiste. Me daban el error. Bueno, seguimos avanzando. Corteza premotora a partir de la cisura. Y ahora vamos a hablar un poquito de una teoría que es la teoría del cerebro triuno, que es de MacLean, que es un científico americano que estuvo haciendo investigaciones. Y su teoría dice que nuestro cerebro es producto de lo evolutivo y que se puede comparar con los cerebros de algunos animales. Entonces, por ejemplo, si miramos bien, acá vendría a ver, hay como 3 zonas. Acá tenemos el cerebro reptiliano, que es el primero, el cerebro emocional o límbico y el cerebro cortical, o corteza o neocorteza. Entonces él va a decir, MacLean va a decir, que nuestro cerebro fue evolucionando junto con todas las especies a lo largo de la vida. Entonces, si yo tomo el cerebro 2, que es el cerebro emocional, el centro emocional, el que regula los sentimientos, ahora después le doy la palabra a quien levantó la mano. Si yo hago un corte acá en el medio, en la línea medial, y abro como una nuez, me voy a encontrar con estas estructuras. Estas estructuras son estructuras subcorticales, que tenemos que tener en cuenta, que vimos en bases, pero que las tenemos que recordar. Por ejemplo, el cuerpo calloso, área septal, el tálamo y el hipotálamo, que dijimos que todo pasa por acá y que tiene la función de repartir la información a las diferentes áreas. Hipocampo y amígdala, mesencéfalo, este es el cerebelo, bulbo raquídeo, etc. Sí, ¿quién levantó la mano? Yo no quería preguntar, ¿la teoría del cerebro reptiliano emocional y el neocórtex está medio descartada o sigue vigente? No, está vigente. Ah, ok. Sí. Gracias. A nivel de funcionamiento, ¿sí? A ver, si lo vemos desde el lado que ahora se piensa en un cerebro integrado, entonces la descartamos. Pero si la vemos desde el lado del tipo de funcionamiento que tiene cada uno de los cerebros, de todas maneras hay un cotejamiento, se puede cotejar que cada uno sigue con este funcionamiento reptiliano, emocional y raciocinio, pero que hay una interconexión. Y sobre todo a partir del conectoma. A partir del conectoma... Pero sí. Evolutivamente, o sea, la teoría era que evolutivamente se había como desarrollado de esa forma. Claro. ¿Eso se descartó o sigue vigente esa teoría? No, eso sigue vigente. Es la teoría que él realizó, digamos. Ok, gracias. No de nada. Entonces, ahí tenemos el cuerpo calloso. Me olvidé de decir algo del cuerpo calloso muy interesante. Acá se ve el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura interhemisférica que une los dos hemisferios. Y las mujeres tienen mayor cantidad de fibras. Entonces, la mujer tiene mayor velocidad en el traspaso de información y en la comunicación de información y de interhemisferios. Después, más adelante, vamos a ver que esto produce un X comportamiento, que el hombre no lo tiene. O sea que la mujer en su procesamiento de razonamiento es más rápida. Muy bien. Entonces, acá tenemos el sistema límbico. Seguimos hablando del 2 en lo que es en la teoría de MacLean. Sistema límbico. Y vamos a ver
cuerpo amigdalino o amígdala, cuerpos mamilares, hipotálamo, ¿sí? Núcleos del tálamo, fornix, cuerpo calloso, este es el cuerpo calloso, el giro cingulado, hipocampal, hipocampo, etc. Todo esto en realidad es el hipocampo, todo. Pero hay partes en el hipocampo que después las vamos a ver. Bueno, acá podemos ver, simplemente recordando, el hipocampo, la configuración 3D que tiene el hipocampo y cómo accede también a los dos hemisferios. Fíjense, está en el medio de la masa encefálica y tiene sus partes similares tanto al hemisferio izquierdo como al derecho. Esto es para tenerlo en cuenta también. Simula también un poco la circunvalación del cerebro, ¿sí, no? Claro, exacto. Y entonces estamos hablando siempre del sistema límbico. ¿Cuáles son las responsabilidades del sistema límbico? Tenemos funciones metabólicas, que son las básicas, las de regulación térmica, funciones vegetativas, funciones reproductivas. Podemos tener la de la regulación de la respiración y del ritmo cardíaco también. Las funciones de supervivencia también a nivel de emociones y sentimientos, la regulación de la ira y el odio, el miedo. Si está desregulado puede haber un miedo exagerado o al revés, si está desregulado puede haber una falta de sentido del peligro, como recién hablábamos con respecto a los adolescentes. Esto también se puede producir en un paciente que tiene desregulado por ahí el sistema límbico y entonces no toma conciencia del peligro. Entonces tenemos a los pacientes que se tiran en paracaídas, que se van de gira por las noches y tienen varias parejas sexuales sin cuidarse. Digo, no hay noción de peligro. Se ponen a pelear, por ejemplo, y no saben que pueden terminar lastimados o matar a alguien. Pasión y tristeza y memoria. Sí, ¿quién levantó la mano? Roxana, profe, una consulta, no me puedo acordar, el sistema límbico, estas desregulaciones, ¿son hormonales o son orgánicas? O sea, ¿deja de funcionar alguna parte o tiene que ver con lo hormonal? Eso no me lo puedo acordar. Está buena la pregunta porque tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con las dos, ¿no? La combinación. Y más, tiene que ver también con la desregulación de los neurotransmisores. Ok. Puede haber una falla estructural, el cual me da una desregulación. Puede haber, por ejemplo, supongamos que tenemos, porque ya nos adentramos dentro de la injuria cerebral, tenemos una ACV que impacta sobre hipocampo y amígdala. Y bueno, puede haber una desregulación y mata neuronas del hipocampo o de la amígdala. Entonces puede haber una desregulación a nivel de estructura. Pero también puede haber algo más micro, como una desregulación del neurotransmisor. Por ejemplo, la dopamina, ¿quién la manejaba? ¿Se acuerdan? ¿La sustancia negra? Muy bien. ¿Quién sos? Ya quiero saber. No afilada hoy. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? María del Pilar. María del Pilar, muy bien. La sustancia negra, que era un núcleo que estaba presente, que manejaba la gran cantidad de dopamina. Entonces, tenemos que pensar en eso también. Si hay hematomas, si hay ACV, si hay algún accidente que rompe y que hay una desregulación, entonces, por ejemplo, se puede producir una desregulación a nivel de dopamina. Y no se produce la cantidad de dopamina que se tendría que producir. Entonces, ahí impacta sobre el comportamiento. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. ¿Se me escucha? Sí. Una pregunta. Cuando está afectado el sistema límbico y, por ejemplo, en los casos de las personas que tienen consumo problemático hace muchos años, sí. Cuando encontramos un paciente ya de 40 años
con un consumo de 20 años. Sí. Y ahí, cuando los neurotransmisores están afectados desde el consumo, ¿es justamente por esto que tienen estas características? Ira, odio, miedo. Sí, es muy probable que, yo trabajo en clínica de adicciones, es muy probable que esa desregulación del comportamiento sea multifactorial. Esto que vos decís, más un deterioro cognitivo por consumo, más una desinhibición por estar frontalizado el paciente, porque alguna de las sustancias, ya sea cocaína, alcohol, marihuana, lo desinhibe y está desinhibido, entonces el comportamiento tiene estas características. O sea, puede ser multifactorial inclusive. Claro. Yo trabajo en un centro en Montes de Oca, donde era la ex Montes de Oca. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo te llamas? Yo soy Jorgelina Oliver. Yo Hola, soy trabajadora social. ¿Qué tal? Ajá. Yo soy trabajadora social en lo que es la ex Montes de Oca, ahora es Hospital Comunidad Ramón Carrillo, y estoy en la parte del ambulatoria de salud mental. Sí. Ahí atendemos 700 pacientes por mes aproximadamente. Ajá. Pero específicamente me hizo acordar a uno de los pacientes que tenemos, que yo un poco le decía a la médica psiquiatra, bueno, pero mirá, no está bien, no podemos ver algo con la medicación, y ella, recuerdo claramente, me dijo, ¿sabes lo que pasa? Tiene todos los receptores quemados de este chico, por más que yo le meta medicación, ya no tiene el mismo impacto que tiene una persona que no lo tiene quemado. Claro, tiene el funcionamiento, digamos, está, digamos, el circuito de funcionamiento, pensemos en circuitos, porque después más adelante vamos a ver que hay circuitos dentro, ¿no? Entonces, quizás los circuitos están rotos también. No solo el metabolismo de la dopamina y por dónde va, sino eso es a nivel micro. Recuerden que la dopamina es químico, es en dendritas. Pero puede estar roto el circuito de neuronas en general. Entonces ahí tengo otra problemática más. Y es cierto que los pacientes con consumo de muchos años les cambia inclusive la personalidad. Por eso es que los familiares los desconocen y los sueltan la mano y los largan a la calle. No sé si te respondí, Jorgelina. ¿Estás por ahí? Sí, está. Sí, un poco eso es lo que nos sucede, que para cuando llegan, ya están sin familia, ya rompieron con todos los lazos. Claro. Y bueno, en realidad buscan medicación, pero a veces con la medicación ya hay un poco, que es lo que me explicaba la psiquiatra, dice, ya, por más que lo mediquemos, ya, si tiene tantos años de consumo, cuando esto no está funcionando, la medicación no pega. Claro, porque también, ahora vamos a aprovechar, ya que trajiste el tema, y es información extra, pero está bueno que vayamos hablando. Cuando yo tengo un paciente, porque esto ya no es estrictamente un trastorno de consumo problemático, ni de adicción, estamos hablando de un trastorno dual. Entonces tengo una patología dual. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un consumo problemático, un trastorno de consumo, más un trastorno de personalidad. Entonces ahí eso se llama patología dual. Ahí es más complejo, se va complejizando. La clínica de las adicciones es muy compleja. Por eso hay que hacer mucha prevención con los niños, con los adolescentes. Yo tengo pacientes que empezaron a fumar marihuana a los 9 años. Se puede imaginar, si pensamos a nivel de poda neuronal y de recursos que uno le da a ese cerebro para que crezca. Si ya le meto opioides, le meto marihuana a los 9 años, o sea, ese cerebro no va a estar conformado como corresponde. O cualquier otro, para no decir Paco, pasta base, que es tremendo. Los niños que consumen pasta base. Bueno, gracias por el tema. Vamos a seguir avanzando. Gracias. No, de nada. Muy bien, entonces tenemos, el hipotálamo también maneja la homeostasis del organismo en el desarrollo neuroendocrino y el control autónomo. Y la amígdala se encarga de las emociones y la conducta.
Fíjense que el hipotálamo o formación el hipocampo, la formación hipocámpica permite el desarrollo de la memoria, pero la amígdala también. Entonces, ¿cuáles son para el futuro y para que se acuerden las dos grandes estructuras subcorticales por debajo de corteza que manejan la memoria? Amígdala e hipocampo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? ¿Pueden silenciarlo? ¿Quién es? Ahí está. Dos grandes estructuras que manejan la memoria, amígdala e hipocampo. Acuérdense, amígdala e hipocampo. Cada una maneja una memoria distinta. Entonces yo puedo tener una memoria más amigdalina o una memoria más hipocampal, así se llama. Entonces, por ejemplo, la amígdala modula tanto la codificación como el almacenamiento de memoria. Recuerden, después el grupo que le toque memoria va a tener su tarea de explicarnos cuál es el proceso para guardar información. Entonces, por ejemplo, primero llega la información, se la codifica y después se la guarda. Si hay una desregulación en ese proceso, entonces ahí empieza a haber problemas para guardar los datos. Ahora, deja la mano levantada. Vamos a avanzar con la clase y después te respondo. Espera un poquitito. Y después tenemos el hipocampo, que forma representaciones episódicas del significado emocional. Entonces, fíjense, el hipocampo está muy ligado al emocional. Quiere decir que si yo tengo una memoria de estrés o de un episodio traumático, quien guarda la información va a ser el hipocampo. Si yo, por ejemplo, sufro una situación de abuso y esta persona que abusa de mí tiene un perfume particular, cuando vaya a guardar la memoria, si yo me encuentro con alguna persona que tiene ese mismo perfume o que me recuerda ese perfume, puedo llegar a tener básicamente un ataque de pánico o cualquier cosa, un brote, porque la memoria hipocampal me la guardó con un significado emocional. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Hola, profe, yo de nuevo. Sí. Profe, de estas dos, ¿es posible que en el psicópata o sea, ¿es una de ellas la que no funciona en el psicópata? ¿O qué es lo que tiene afectado a la persona que se caracteriza como psicópata? Primero vamos a sacar el nombre psicópata, porque suena como la película de Hannibal Lecter. Y podríamos decir la estructura psicopática, si querés llamarla. Una estructura psicopática, para no poner un calificativo de película. ¿Qué es una estructura psicopática? Es una persona que tiene ciertas características, como por ejemplo es manipulador, busca siempre desestabilizar a la víctima, etcétera, etcétera, o a la persona con la cual se relaciona. Y no lo tenemos tampoco un momento, por favor. No lo tenemos que transformar en un personaje de película. Puede ser que la persona haya aprendido esto de niño y no lo sepa. Entonces su funcionamiento es un funcionamiento psicopático. Pero él piensa que él está bien y que la vida se lee a través de su lente. No es un monstruo. Bueno, muchas veces con los efectos que causa sí, pero digo, la personalidad psicopática es una personalidad que desestabiliza al otro. Podría llegar a ser, pero no hay certezas con respecto a lo... Podríamos buscar bases biológicas y neurológicas de la psicopatía, si querés, o de la estructura psicopática. Habría que ver, un poquito más si son estas dos o si es todo más complejo. Bien. Porque no me vino a la cabeza eso porque en algún lado aprendí o escuché que como que no tenía arreglo, o sea, no se podía tratar igual que otros trastornos y demás, como no. Sí, no sé
Sabemos en la clínica que no viene a consulta, por ejemplo, la estructura psicopática o, bueno, desde el psicoanálisis de estructura perversa no viene, por ejemplo, no viene a consulta. Así que, ojo, conozco de casos que fueron a amedrentar al psicólogo una estructura psicopática porque la esposa, por ejemplo, se atendía con esta persona. Eso sí, pero no va a consulta él, o él o ella, porque no piensa que tiene un problema de tal tipo. Entiende que no lo necesita, claro. Piensa que no lo necesita, claro. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, las funciones del sistema límbico van a ser, modula las funciones viscerales e endócrinas del organismo, o sea, toda la parte, no solo modula la parte interna del funcionamiento del metabolismo, tanto del sistema endocrino, etc. Participa en el control de la vigilia del sueño, muy importante para tener en cuenta en la clínica. Una persona que llega con insomnio, con parasomnia, con trastorno del sueño, etc., tenemos que tenerlo en cuenta porque ahí puede estar la base de neurobiología, puede estar en el sistema límbico. Entonces, haremos la derivación correspondiente, la interconsulta con psiquiatría, con neurología, etc. Con vigilia pasa lo mismo con respecto a el estado de alerta o hiperalerta. Una persona que viene con estado de hiperalerta porque tiene fantasías paranoides, por ejemplo, y entonces ahí puede estar también desregulado el tema del sistema límbico. Muy bien. Forma parte del proceso de excitación y atención, o sea, regula la motivación, como dice ahí abajo. Entonces, regula y la ira y la docilidad también. O sea, el estado de ánimo y el comportamiento que avala el estado de ánimo también. En resumen, regula el comportamiento, las emociones y la motivación del sistema límbico. Entonces, repasando un poquito a grandes rasgos y recordando la teoría de MacLean, vemos el cerebro reptiliano es el instintivo, o el cerebro de dinosaurio, digamos, es el que ataca, el que se defiende constantemente. El límbico es el más emocional, el de los sentimientos. Y la corteza, neocorteza o cortical, es el que es el encargado de lo racional, de la forma del razonamiento. Acá les dejo un poquito de datos para que miren, para que tengan en cuenta. Acá están separadas las partes. Fíjense que el lóbulo frontal es el que maneja toda la parte, digamos, ejecutiva. Y el límbico, el emocional, y el instintivo y el de supervivencia es el reptiliano. Acá están las tres juntas. Este es un corte real, un preparador real, fíjense las partes, fíjense los surcos, qué interesante. Eso que se ve beige es la famosa sustancia gris. Después tenemos la sustancia blanca, esta también es sustancia blanca. Acá tenemos, para recordar lo que es un cerebro normal y un cerebro atrófico, fíjense el cerebro normal como hay surcos, pero no son pronunciados. Hay una simetría, o al revés, tenemos una asimetría leve. Fíjense acá como tenemos la línea media está un poco corrida, pero no es grave. Fíjense el cerebro atrófico, como los surcos son profundos, el surco medio también. Hay mucha pérdida de masa encefálica, entonces esto tenemos que pensar que si no hay cerebro, o si el cerebro está modificado también la mente y el comportamiento. Entonces, ¿qué patologías me pueden decir al respecto de este cerebro del atrófico? Por ejemplo, ¿qué les trae? ¿Qué pueden pensar? ¿Qué pueden decir? Sí. Alzheimer. Alzheimer, por ejemplo, muy común. Deterioro cognitivo leve, que es el inicio de la demencia, DCL se llama. DCL, deterioro cognitivo leve. Alzheimer, ¿qué más? Sí.
Pero ese cerebro atrófico, o sea, no sé bien qué significa, pero ¿es por vejez o es por una enfermedad o por qué? Puede ser por vejez, puede ser por enfermedad metabólica, puede ser por Alzheimer, puede ser por organicidad también. ¿Pero se nace se puede nacer así, digamos, o es por Puede algún hacerse accidente? así. Puede ser un cerebro esquizofrénico, por ejemplo, de un niño esquizofrénico que fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era chiquito. Perdón, la esquizofrenia se diagnostica después de los 18, pero sí que había algo, que había un comportamiento extraño y se va diagnosticando. Pero sí, te pueden hacer con este tipo de cerebro. Está bien, y después no, o sea, no se unifica, digamos, no se desarrolla. No. No se recupera. Sí, y al contrario, se va deteriorando. Ok. Puede ser un cerebro con una poda neuronal alta, por ejemplo, puede ser un cerebro autista, un cerebro esquizofrénico también. Ok, gracias. De nada. Bueno, otro preparado también para que vean. Fíjense que este tiene hasta la membrana central, del medio, de la línea media. Ahí también se puede ver membrana. Nada, más información para que recuerden fibras aferentes y eferentes, de cómo llega la información a través de las células receptoras sensorio-perceptivas, por ejemplo, de la piel. Estímulo, receptor, vía aferente, que son las que suben. Centro integrador, hipotálamo, tálamo-hipotálamo, vía eferente, vuelve, efector y respuesta, retiro la mano. Este no se ve muy bien, pero es un corte de la médula. Fíjense la cantidad de partes que tiene la médula. Pensemos en que por la médula bajan las células sensorio-perceptivas motoras. Entonces, si yo tengo un corte de médula, se puede cortar la sensación y la movilidad, como pasa mucho, por ejemplo, con los deportes de alto impacto, el rugby, los boxeadores, un accidente, se corta la médula, entonces no se vuelve a regenerar tejido, y entonces la gente queda hemipléjica, parapléjica, postrada, cuadripléjica también, si es muy alta. Cuanto más alto, más va a impactar sobre la secuela. Simplemente para que lo recuerden y lo sepan. Bueno, cómo se maneja el sistema de sensorio perceptivo motriz. Para recordar, sistema nervioso central, a partir de las dorsal para arriba, médula y encéfalo. En general, sistema nervioso central. Todo lo que es de médula para afuera, paquete de nervios y de axones, como ustedes quieran llamarlos, neuronales, sistema nervioso periférico, que va también a los miembros inferiores, a las vísceras, etc. Bueno, más de lo mismo, más información para que recuerden. Y queremos cerrar con esto, para que se acuerden. En el cerebro, y sobre todo en la corteza, vamos de vuelta para arriba. En la corteza dijimos que hay funciones y que tiene que ver con la especificidad tanto de la región como del tipo de funcionamiento y de la neurona. Entonces, es la base de asentamiento de las funciones cognitivas. Entonces, ¿qué son las funciones cognitivas? Son funciones superiores que hacen que nosotros estemos percibiendo la realidad correctamente, haciendo una lectura correcta y interaccionando con el medio también. ¿A través de qué? De los dominios cognitivos. ¿Cuáles son los dominios cognitivos? Lenguaje, atención, memoria, praxias, habilidades visoespaciales, o sea, qué es lo que yo percibo del lugar. Yo percibo, por ejemplo, periféricamente que Mauricio está sentado a mi lado izquierdo. Si doblo un poco más la cabeza, ya no lo veo más. Simplemente tengo la visoespacialidad del aula.
Pero si vuelvo a rotar, ya lo veo completo. Esa visoespacialidad me la da el dominio cognitivo visoespacial. Tenemos funciones ejecutivas, gnosias y praxias. Gnosias es qué es lo que conozco del mundo, agarro esto, yo sé que es un lente y que sirve para leer. Y praxias es acerca de los movimientos. Hay pacientes que tienen afectada su praxia, tienen apraxias, entonces, por ejemplo, meten la mano por la boca del cuello. Entonces, no saben por dónde va, no saben que está la manga y el brazo va por el cuello, eso podría llegar a ser una praxia. Todos estos dominios cognitivos, a través de sus funciones cognitivas, nos dan la capacidad de lo humano. Muy bien, esto es a grandes rasgos, después vamos a profundizar. Fíjense también que los colores no son así sin razón, sino que atención y memoria y praxias tienen, sobre todo atención y memoria, están muy de la mano. Si yo no presto atención, no voy a memorizar, no voy a recibir la información, codificar y guardar. No va a quedar. Y al revés también. Si yo no tengo memoria, entonces dejo de prestar atención a las cosas cotidianas, por ejemplo. Muy bien. Esto fue una aproximación a las funciones cognitivas. Dentro de las funciones cognitivas, y esto es importante, están las funciones ejecutivas. Una cortita, a ver. Mirá Entonces, qué linda ahora frase, yo Sergio voy Massa. a abrir Voy a meter preso a los... que funciones ejecutivas, que se escribe así, cuando ustedes encuentren el parcial la pueden encontrar así. Habilidades visoespaciales puede ser todo mayúscula HHBB, habilidades visoespaciales, así se escriben los dominios. Y entonces, ahora vamos a hablar un poquito, para cerrar el tema, de las funciones ejecutivas. Entonces tengo memoria de trabajo, fundamental para aquellos que vean memoria como dominio cognitivo. Como esta memoria de las funciones ejecutivas no tiene nada que ver con la memoria de trabajo de la función ejecutiva. La memoria de trabajo es la memoria inmediata que yo tengo cuando estoy haciendo una actividad. Por ejemplo, si ustedes hacen matemática, ustedes saben que están los números por un lado, cómo se manejan los signos, si tengo que agarrar un papel para sumar y restar, qué función tiene la virome y si estoy haciendo una resta, una suma o lo que sea. O si estoy haciendo una receta también, cuáles son los ingredientes, cuáles son los elementos de cocina, cuál es el proceso. Esa es la memoria de trabajo. No tiene nada que ver a la memoria, por ejemplo, de la cognición, que puede ser memoria a corto plazo, largo plazo, etc. ¿Quién levantó la mano? ¿Sí? No, era justo la pregunta que estaba respondiendo. Mi pregunta era en función a lo que estaba respondiendo de la memoria de corto plazo, para que haga la diferenciación entre una y otra. Eso era nada más. Pero gracias. ¿Vos me estabas dando una indicación para que yo haga la diferenciación? No, yo le iba a preguntar la diferencia, pero ya se adelantó, así que bueno. Perdón. Yo interpreté que, la memoria, que lo asocié con la memoria a corto plazo, que tenía que ver con el trabajo inmediato, con la tarea inmediata, pero no era eso. Igual claro. Ya lo explicó, gracias. Entonces, para aclarar lo que mencionó la compañera, que muy bien lo aclaró, tenemos memoria, puede ser a corto plazo, a largo plazo, memoria episódica, etc. Va a haber un montón. Y ahora les doy un ejemplo de eso para el trabajo. Y después tenemos, dentro de las funciones ejecutivas, que son estas, tenemos la memoria de trabajo, que recién se las expliqué. La flexibilidad cognitiva es la capacidad de adaptación que tiene todas mis funciones, sobre todo las ejecutivas, para adaptarme a lo que está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, yo estoy mirando la computadora, sé que ahora en 10 minutos vamos a cerrar la clase, me tengo que ir a mi casa y tengo que preparar la comida para darle de comer al bebé, un poco tarde. Que tengo que llevar, me voy adaptando. Ahora, por ejemplo,
yo me tomo el subte, me tengo que adaptar y hay un paro general de subte, entonces mi cabeza se tiene que adaptar a la nueva situación y buscar las probabilidades. Tengo que decidir, después me voy a ir acá, con la toma de decisiones, si tomo subte. No. Si decido tomar un colectivo o un taxi para que me lleve más rápido. Digo, la flexibilidad cognitiva es la capacidad de adaptación. La inhibición es la capacidad que tiene el cuerpo, que tiene el organismo, para abstenerse o acceder al comportamiento, a accionar. Entonces, estas tres que acabo de decir recién son muy importantes para la evaluación del comportamiento en consultorio, en consulta. ¿Por qué? Y porque yo voy a ver si el paciente está inhibido, si está desinhibido, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta? Está verborrágico, está con excitación psicomotriz, está a las puteadas, me tira manotazo, no puede inhibir y me tira con la lapicera, agrede a los enfermeros, digo, esa es la desinhibición. Hipersexualidad también es estar desinhibido, o si está muy inhibido y el paciente está apático, entonces vos lo ves en mutismo total y está quieto y no se comunica con el medio externo. Ahí tenemos un paciente inhibido, no tiene ningún tipo de estimulación. Perdón, tiene estimulación pero no acciona al estímulo. Flexibilidad cognitiva, bueno, si hay un paciente que lo dejó la mujer, el paciente no para, está desorganizado, no para de llorar, está las puteadas, perdón, están los insultos, no puede aceptar que la mujer lo dejó y que va a tener una nueva oportunidad para reencontrarse. Entonces que trabaja con carga de estrés tan alta que no puede pensar. No puede ver, claro. Entonces está inhibido en la está frenado en la flexibilidad cognitiva. Muy bien. Estas tres, vuelvo a repetir, esto es importante que ustedes se lo recuerden, son las tres que necesitamos para comenzar a evaluar el comportamiento en la consulta. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Yo, profe, ¿freno inhibitorio? ¿Inhibición es lo mismo que freno inhibitorio? Sí, inhibición, freno inhibitorio es lo mismo. Es lo mismo. En neuropsicología se llama inhibición. Ok. La capacidad de inhibición. Okay, gracias. Muy bien. Control atencional, muy importante para estudiar, para estar concentrados en un vínculo y estar atento a lo que al otro le pasa, qué es lo que me pasa a mí con respecto a mi emocionalidad. Control atencional, cómo tengo que estar en grupo, cómo tengo que accionar socialmente, digo, todo eso. Si me doy cuenta que estoy en el subte y no puedo gritar, digo, ¿no? Control atencional. A ver lo que pasa, estoy en una situación de riesgo, bueno, tengo que estar atento para no accionar mal. Fluidez verbal. La fluidez verbal tiene que tener una direccionalidad con un motivo y un objetivo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando, un paciente que está hablando y dice, no, porque mi esposa, la verdad que yo no sabes todas las cosas que hace. Che, mañana tengo que llevar el auto al mecánico. Aparte, ¿sabes qué? Bueno, no hay direccionalidad en el argumento. ¿Sí? Entonces, y también no hay sinónimos de las palabras. Entonces, tiene un lenguaje muy acotado. Y las palabras no fluyen, las frases no fluyen y la oración puede ser rara. Velocidad de procesamiento, la velocidad para pensar, para reaccionar, para accionar. Yo le estoy hablando a una persona y la persona está aletargada, entonces necesita pensar lo que le estoy diciendo y después responder, pensar lo que me va a responder. ¿Sí?
Buenas noches. ¿Puede ser un paciente que disocia demasiado? ¿Disocia a qué te referís puntualmente? Por ejemplo, que empieza con Está quiere decir que está disociado. O que Claro, disocia, ¿qué disocia? ¿La realidad, el lenguaje, la imaginación? ¿Qué disocia? contando una situación en un Tergiversa, paciente y salta con otra cosa y después con otra cosa y no termina la idea. ¿Pero eso a qué te referís? ¿A fluidez verbal? Claro. Sí, puede ser que no tiene objetivo ni línea de pensamiento ni de discurso. Profe, coherencia, ¿puede ser? ¿Un discurso que no tenga coherencia? Un discurso incoherente. Coherente, Sí, claro. pero tiene que ver con la fluidez con la que uno habla o sostiene una conversación donde hay un objetivo y una direccionalidad del discurso. Como un lenguaje con poco repertorio, ¿puede ser? Puede ser, con poco vocabulario. Ajá. A mí me pasó, puede ser, con mi padre hace poco, bueno, antes de que fallezca, que yo me daba cuenta que estaba mal porque, por ejemplo, él me quería decir algo sobre lo que yo estaba haciendo, cortando unas hojas y pegándolas, y me decía, eso que vos haces siempre, que manejás las hojas y las tirás, y yo la miraba y no lograba conectar la oración y la idea con lo que quería decir en realidad, y se frustraba y se paraba. En realidad no me quería hablar de lo que yo estaba haciendo, sino de otra cosa. Claro, exacto, no tenía direccionalidad ni objetivo en el lenguaje. A ver, él lo tenía quizás en la cabeza, pero no lo podía reproducir. Exactamente. Claro. Y ahí nos íbamos a la guardia, obviamente. Claro. Muy bien. Gracias por compartir a todos los que compartiendo. Planificación. Otra función, gran función ejecutiva. ¿Qué es lo que voy a hacer yo cuando salga de acá? Aparte de comer y bañarme, me voy a ir a acostar. Entonces ya tengo todo planificado. La toma de decisiones también, muy importante en las funciones ejecutivas. Acerca de cuáles son las opciones. Pasa en consulta también, por ejemplo, la persona, vamos a presuponer que dice, no sé qué hacer. Entonces está inhibido, ahí también se puede utilizar, está paralizado, inhibido, y no puede tomar decisiones porque no tiene ni siquiera una opción. Entonces, por ejemplo, nosotros desde la terapia tenemos que darle mínimamente 2 opciones. Ofrecérselas como terapéutica, como estrategia, para que él pueda elegir. Por supuesto, cotejar si es ecológica, si tiene coherencia, si tiene, eso es la toma de decisiones. Y hasta acá llegamos con esto, que es un montón, ya sabemos. ¿No estaba compartiendo? Ah, sí, qué susto. Bueno, Sofía, levantaste la mano. Sí, buenas noches. Un poco, y a modo también de conclusión de la clase, que estuve escuchando atentamente, a mi papá que hace un par de meses, con una declaración de justamente deterioro cognitivo y demencia senil, y todo lo que fuimos hablando con los aportes de los compañeros y de ustedes como profes, encajaban exactamente en cada uno de los indicadores que estoy observando desde una experiencia familiar, ¿no es cierto? Claro. Y cómo se fue deteriorando en el transcurrir del tiempo, y cómo a veces cuando uno tiene la mirada de observación, aunque no sea profesional, pero digo, la mirada como familiar, esto se detecta, ¿no? Y cómo la mirada atenta puede colaborar mucho en que esa persona transite esos días de la mejor manera posible, ¿no? Y no solo eso, muy bien, gracias por compartir, sino que ustedes como psicólogos, yo te paso del otro lado para que colocamos desde el rol,
qué importante los ítems a consignar del tercero testigo, cuidador, etcétera, enfermero, o si lo mandamos a hacer terapia ocupacional, qué es lo que puede observar cada uno de los profesionales, cómo tenemos que tener en cuenta para llegar. Y ahora ya empezamos también a tratar esto, de un diagnóstico presuntivo a un diagnóstico bien puntual. Porque pensemos, y se lo propongo de acá hasta el finalizar la licenciatura, la carrera, es que ustedes piensen en la cantidad de sintomatología que ustedes van a aprender también a identificar. Primero, a mí me corresponde enseñarles la sintomatología orgánica. A nosotros nos corresponde la sintomatología orgánica y de bases, para que ustedes sepan que la organicidad existe y que no tiene que ver con lo psi. ¿Cómo impacta en el comportamiento? Bueno, con la sintomatología bien puntual. Ustedes van a ver un montón de sintomatología que tienen un montón de cuadros, entonces a lo largo de que pasa el tiempo y ustedes ven a los pacientes, van a tener que ir depurando para elegir un cuadro predominante, porque puede ser que sea mixto en cualquier escuela que vean, psicoanálisis, terapia cognitiva conductual, hay un síntoma que predomina, hay un emergente que es predominante. Entonces ustedes van a tener que tener muy en cuenta esto. Y no solo eso, sino que va variando. Entonces ustedes van a tener 6 meses, van a tener, por ejemplo, un cuadro, y por ahí después se modifica. Y tienen que estar atentos también a esto, a la fluctuación. Hay cuadros que son muy fijos y que tienen que ver con la organicidad, por ejemplo, una esquizofrenia, y vos ves que el cuadro es de ahí y es progresivo al deterioro, muy claro. Pero volviendo a esto que decís, Sofía, qué importante la mirada de la observación del tercero testigo, familiar. Porque vos por ahí, ustedes que los parientes o el cuidador que está muchas horas con el paciente, ve mucho más que nosotros que lo vemos media hora, una hora. Esto es importante. Bueno, gracias por compartir. María Soledad, y ya vamos cerrando. No, y también lo importante de lo biológico en lo funcional del cerebro es la hidratación, ¿no es cierto? En adultos mayores lo que mucho se ve es que la deshidratación puede presentarse con sintomatología que estamos viendo ahora y es importante estar alerta a que... Deshidratación, desnutrición... Mi abuela era muy viejita, y puro capricho ya, pero solo tomaba gaseosa. No, gaseosa encima horrible, pero era la deshidratación. No había caso que tomaba gaseosa, ¿no? Sí, se ponen más selectivos que antes también, entonces con la comida, con todo, hablando de esto que estás mencionando. La hipermedicalización también, porque usted llega un momento en que pasaron, vamos a presuponer, empiezan a llevarlo de médico en médico y le van a subir en caja. Como no hay conciencia, y esto es tarea de ustedes, porque muchos de ustedes son jóvenes y van a tener que abogar por una historia clínica que ya está en ley, una historia clínica integral, para que ustedes tengan acceso a todo. Y no dormir en las historias clínicas individuales que se guardan en los cajones de ustedes. Ustedes tienen que, cuando vayan a hacer su historia clínica, tiene que ser una historia clínica lo más integral posible. Si el paciente, fuiste al endocri, bueno, me traes los resultados y me traes unas copias y que te manden una captura de pantalla. Entonces vos vas sumando y vas a tener una historia clínica mejor. Más integrada. A eso tenemos que apuntar y a trabajar bien interdisciplinariamente, que ya por suerte no hace mucho, pero ya se está haciendo, y los psicólogos tenemos un lugar ahí importante también, con nuestra mirada. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos cerrando, y si no, ya descansen y nos vemos el martes que viene.
Tatiana, te escucho. Profe, Si quiere- muy cortito. Sí. No, era una consulta. Yo la clase pasada no me pude conectar y no encuentro clase grabada. No sé si la No, grabaron. No hubo clase grabada la clase pasada. No la grabamos. Ah, ok, gracias. Escúchame, tenés obligatoriamente un taller grupal que tenés que conectarte. Ya está el link, ya debes estar en un grupo, así que conectate con tus compañeros. Dale, gracias, profe. Dale. Bueno, mucha suerte, cuídense, buen fin de semana y nos vemos el martes que viene acá. Chao, Mauricio. Chao, a Hasta las luego. Ojo, nos vemos 7:30. 7:30. No, gracias, igualmente. Perdón, 10:30, pero... Ok. 19:30. 19. Profe, ¿el Power de hoy lo va a subir? Sí, hoy se habilita todo. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Lucrecia, te escuchamos. ¿Se fue? Se fue. Chao, chicas, chicos. Chao, profe. Hasta luego.